Hola, vamos a ver en este vídeo cómo importar bases de datos de tamaños superiores a 55 megas sin utilizar PHP-MyAdmin. En ocasiones nos encontramos que tenemos que migrar un sitio web, en Joomla por ejemplo, a otro servidor y tenemos por un lado los archivos que conforman Joomla, todas las carpetas con sus correspondientes archivos comprimidos en un empaquetado zip que podemos perfectamente desde el panel de administración del hosting, cPanel, Plex o el que sea, podemos subir al hosting y descompactar. Pero se nos suele presentar problemas a la hora de importar un archivo, un script de base de datos, en este caso un archivo SQL de una base de datos que pesa 193 megas. No es un caso habitual, pero sucede, y cuando sucede, pues no sabemos en ocasiones cómo atajar este tipo de problemas. Vemos que tenemos aquí un archivo de base de datos en formato SQL, o sea, no está comprimido, y que pesa 193 megas. Este archivo vamos a intentar importarlo, tenemos en nuestro panel de hosting, desde la gestión de base de datos, previamente hemos creado una base de datos con un usuario y le hemos dado los permisos oportunos. A continuación nos hemos ido a PHP-MyAdmin y en la base de datos, que no tenemos todavía ninguna tabla creada, vamos a importar la base de datos que tenemos, el archivo de base de datos que tenemos en nuestro ordenador para poder posteriormente conectarlo con el Joomla que hemos subido previamente o posteriormente, es indiferente, para que funcione esta instalación. Si nosotros desde el gestor de bases de datos PHP-MyAdmin vamos a importar, seleccionaríamos el archivo que queremos importar. Vemos que ya nos está advirtiendo aquí que el máximo que podemos subir es un archivo de 50 megas. ¿Qué significa esto? Que si intentamos importar el archivo que tenemos de la base de datos, que pesa 193 megas, no vamos a poder concluir la operación. Al principio tardará un tiempo, porque intentará importar registros, salvo que se encuentre con un create database, que entonces directamente podrá darnos un error, y hasta que llegue al tamaño máximo permitido de subida. Una vez llegado a este punto, pues nos presentará un mensaje de error, un warning de PHP-MyAdmin informándonos que el archivo que subimos es demasiado grande y que no puede completarse el proceso. En estos casos es obvio que habría otras soluciones. Una podría ser, por ejemplo, pues partir el archivo de base de datos a importar en varios trozos para subirlo por partes. Y bueno, no deja de ser una tarea un tanto incómoda tener que coger un archivo de base de datos, sobre todo si no se tienen demasiados conocimientos, saber dónde cortar el archivo adecuadamente para no interrumpir registros, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un poco una tarea inconveniente que podemos solucionar y que vamos a solucionar en este vídeo de una forma mucho más sencilla. Vamos a partir de la base que lo que primero hemos hecho ha sido subir el archivo que teníamos en local de base de datos, este de aquí. Lo hemos subido al hosting donde estamos instalando el Joomla y lo hemos guardado, por ejemplo, en la carpeta TMP que todo Joomla tiene, y lo hemos subido aquí. Lo vemos aquí, 188,81, bueno, que es el tamaño que nos da, pero en realidad son 193. Y tenemos aquí el archivo de SQL. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar un script de un desarrollador llamado, el script llamado BigDump, que nos va a permitir importar la base de datos desde el propio vía navegador, desde el propio hosting, aunque tenga el tamaño que tenga, o sea, aunque sean 193 megas, 200 megas, 300 megas, no debería de haber ningún problema. Este script lo localizamos en la página del autor. En el artículo que acompaña este vídeo tenemos la URL y vemos que, bueno, está en inglés, no hay ningún problema, y nos dice que este script está preparado pues para importar archivos de MySQL grandes en servidores que tienen límites, por ejemplo, del el safe mode, etcétera, etcétera. Bueno, vemos que tenemos aquí el script para descargar. Nosotros podemos descargar este script y guardarlo en nuestro ordenador.
y descomprimir el archivo. Es un archivo zip, lo descomprimimos y nos genera un archivo como el que vemos aquí, BigDump PHP. Nosotros, como lo hemos traducido el script, le hemos añadido el -es, de tal manera que se llama BigDump-es PHP, porque está traducido por web empresa, pues para que en el proceso de importación entendamos tanto los warnings que nos pueda lanzar, los avisos que nos pueda lanzar, como las distintas pantallas de información, que las podamos entender un poquito mejor, sobre todo si no tenemos muchos conocimientos de gestión de archivos de script SQL. Bien, este archivo, que supuestamente habríamos descargado desde la página del autor, en este caso lo podemos descargar de la página de web empresa, del archivo del artículo que acompaña este vídeo, traducido al castellano. Lo que vamos a hacer es subirlo a la carpeta donde tenemos también la base de datos. O sea, tenemos aquí el archivo que vamos a importar y en esta misma carpeta vamos a subir el script. Para ello venimos aquí a cargar, examinar, seleccionamos el archivo y lo subimos. La subida será rápida porque es un archivo pequeño. Perfecto, una vez subido podemos cerrar la pestaña, recargamos la pantalla y ya tenemos aquí el script. Lo primero que tenemos que hacer es pasarle los datos al script, porque él tiene que saber contra qué base de datos tiene que escribir dichos archivos, o sea, tiene que entender que va a escribir a esta base de datos que tenemos aquí, que se llama atest, tiene que saber qué archivos tiene que escribir, con lo cual tendremos que indicarle también el nombre del archivo, pero mejor que lo veamos editando el archivo, lo entenderemos mucho mejor. Seleccionamos el archivo que hemos subido y utilizando el editor de código que incorpora, en este caso cPanel, normalmente los paneles de hosting, también lo podríamos editar en local y subirlo con los cambios realizados, pero nos es más cómodo editarlo desde aquí. Lo editamos con el editor de código y vamos a ver los 4 campos que hay que rellenar, que son muy sencillos. Nos carga el archivo del script y tenemos aquí los datos que tenemos que pasarle de la configuración de la base de datos y el archivo que vamos a leer. El host del servidor, en este caso es localhost, en otros servidores a lo mejor es una IP, pero bueno, en el caso de web empresa siempre es localhost. Nombre de la base de datos, pues en este caso vamos a decirle que la base de datos se llama EATest. Luego nos pide el nombre del usuario de la base de datos. Obviamente, si estos datos no los tenemos muy claros, no haría más que falta que irnos al administrador de base de datos del panel del hosting y localizar la base de datos. Vemos que aquí tenemos el nombre de la base de datos que acabamos de introducir y en usuarios buscaríamos el usuario, que lo tenemos aquí abajo, el usuario que incorporaríamos al archivo que estamos editando. Lo ponemos aquí. Ya tenemos el nombre de la base de datos, tenemos el nombre de usuario de la base de datos y nos faltaría poner la contraseña que hayamos establecido para la base de datos. En nuestro caso hemos puesto una sencilla para la prueba. A continuación hay que decirle qué archivo tiene que leer, con lo cual hay que indicarle este nombre de archivo, el que se llame, el que tengamos de nuestra base de datos. Tiene que ser no comprimida, o sea, no debemos de tratar de usar script SQL puros. Le damos aquí a renombrar, por ejemplo, que nos permita seleccionar el nombre del archivo, copiarlo, cancelamos el renombrado, simplemente lo que queríamos era copiar el nombre del archivo y lo pegamos aquí, entre las dos comillas simples, el nombre del archivo. A partir de aquí hay algunos valores que podríamos establecer, pero bueno, por defecto funcionan correctamente. A partir de aquí ya es cosa del script. Sencillamente guardamos los cambios, podemos cerrar esta pestaña y lo siguiente que nos queda es invocar al archivo de importación, dependiendo de en qué carpeta lo tenemos. Lo tenemos aquí en la carpeta TMP que cuelga de public HTML, con lo cual lo único que tendríamos que pasarle es el nombre del hosting donde tengamos alojado el sitio web o lo estemos alojando y pasarle la ruta TMP y el nombre del archivo, que era big
script-dump-es.php. Con esto debe de ejecutarse el script. Bien, ya tenemos aquí el script invocado. Ya nos está diciendo que es un importador de volcados de MySQL escalonados. Bueno, tenemos aquí algunos problemas de codificación y es porque no soporta la codificación correcta UTF-8 y seguramente habría que codificar el archivo de idioma, que lo haremos para solucionarlo en el archivo descargable, en ASCII. Bien. Visto este detalle, ya tenemos aquí la opción de iniciar importación. Directamente le damos al botón y empezamos a ver aquí ya una tabla donde va mostrando el progreso. Nos va indicando las líneas que está importando, las consultas, los tamaños, tiene que llegar a este tamaño y este es el tamaño que va alcanzando. Lo que ya ha importado y lo que está en proceso. El número de KBs que está importando, de todos estos, pues los que lleva importados en megas expresado y en tantos por cientos. O sea, ahora mismo está al 13% del 100%. Y aquí vemos una barra de progreso. Si quisiésemos detener el proceso, podríamos darle aquí a la opción detener y esto detendría el proceso de importación. Y en todo caso, si no, tenemos que esperar a que él realice toda la importación completa y nos dé un aviso de si el proceso ha sido correcto o si ha habido algún error durante la importación del script SQL de la base de datos. Bien, una vez que ya se ha realizado el volcado, si el volcado ha sido correcto, nos informa diciéndonos aquí, felicidades, final del archivo alcanzado, asumiendo OK, o sea, se asume que la importación ha sido correcta. Importante, elimine el archivo de volcado y el script bigdump del servidor ahora. Significa que una vez que hayamos verificado que en MySQL tenemos, lo podemos verificar aquí directamente, si volvemos a ver la estructura, deberíamos de ver todas las tablas. Aquí ya vemos todas las tablas importadas de la base de datos. Con lo cual tenemos constancia de que la base de datos ha sido importada. Entonces lo que nos dice el aviso que nos muestra, este aviso, es que debemos de eliminar los dos archivos que hemos subido, tanto el archivo SQL como el archivo, el script bigdump, para que no queden en el hosting, porque podrían ser invocados externamente, naturalmente. Y nada, con este simple proceso ya habríamos conseguido importar una base de datos de 193 megas cuando por phpMyAdmin teníamos una limitación impuesta basada en el servidor que nos decía que solo podíamos subir un máximo de 50 megas. De esta forma hemos podido culminar un proceso que estemos realizando, por ejemplo, de una, como digo, de una migración de un hosting de un sitio web basado en Joomla de un servidor a otro servidor. Lo hemos podido migrar correctamente sabiendo que teníamos una base de datos de un tamaño superior al permitido y sin que hayamos tenido ningún error por parte del servidor, ni tengamos que haber editado el archivo SQL y haberlo partido en varios trozos para importarlo en varios procesos, que siempre, bueno, es una labor un poco más incómoda de realizar. Pues el último proceso sería eliminar ambos archivos, los seleccionamos, los borramos y
solucionado el siguiente proceso, para quien tenga que culminar la tarea de habilitar su Joomla, sería editar el archivo configuration.php, pasarle los valores del usuario, la base de datos y la contraseña, las rutas de TMP y logs, y verificar que su sitio, bueno, queda funcionando correctamente. Pues esperamos que este vídeo sea de utilidad y os permita poder importar bases de datos muy pesadas en vuestros sitios, en vuestros servidores, sin que esto sea un problema. Esperamos vernos en próximos vídeos.